Hoy en el canal vengo a hablar de uno de los temas más polémicos de este 2020 en el fútbol ruso, el límite de extranjeros. Поехали. Здравствуйте, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Shane Silveira, estamos en un nuevo vídeo y hoy voy a hablar del límite de extranjeros, de uno de los temas más polémicos de lo que llevamos de temporada, de lo que llevamos de 2020 y sobre todo a raíz de la eliminación de los equipos rusos en Europa. Solo queda el Krasnodar en competición europea, quedó tercero en su grupo de Champions. La semana pasada hice un vídeo hablando un poquito de los porqués del fracaso del fútbol ruso, si es que se le puede realmente tildar de fracaso. Hay un poco de todo, hay fracaso en Europa League, hay no tan fracaso en Champions, depende de cada uno, lo dejo por ahí en una tarjetita para que podáis echarle un vistazo y a partir de marzo veremos al Krasnodar competir ante el Dinamo de Zagreb, rival duro, lo conocemos además de ese partido, esos dos partidos ante el CSKA de Moscú, un equipo divertido, alegre, pero eso ya quedará para dentro de unos meses. Hoy vengo a hablar un poquito del límite de extranjeros que hay en Rusia y que también hubo en Rusia desde 2014 y que hay ahora uno nuevo esta temporada y que, como digo, ha traído bastante cola. Esta temporada en Rusia se estrenó un nuevo límite de extranjeros, 17 más 8, que obliga a los equipos rusos a que no pueden inscribir más de 8 jugadores extranjeros. A mayores entre los rusos también entrarían las nacionalidades de Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán. Es decir, ahí todavía hay algunos... se llegó a un acuerdo con algunos países exsoviéticos para poder inscribir a sus jugadores, y luego mayores, pues cualquier jugador que haya obtenido la nacionalidad, pues por ejemplo Guilherme en el Lokomotiv, o Konstantin Roche, o Ari en el Krasnodar, es decir, hay muchos ejemplos. Sin embargo, antes, hasta esta temporada pasada, lo que había era una ley del 6 más 5, que se empezó a realizar en 2014 y cuya intención tenía preparar a la selección rusa a corto plazo para el Mundial de 2018. Rusia estaba en un déficit competitivo muy alto, venía de quedarse fuera en 2010, no llegó al Mundial, en 2012 y en 2014 hizo malas participaciones, entonces la RFU lo que pretendía, lo que se quería desde el país era potenciar el fútbol nacional y poder llegar al Mundial de 2018 en la mejor forma posible. Sin embargo, lo que al final se consiguió después de estos 5 o 6 años de norma no fue del todo eso. Es verdad que la selección rusa mejoró con Stanislav Cherchesov, a pruebas está el Mundial de 2018, los buenos números con Cherchesov, pese a que en los últimos meses las cosas han ido mal, pero los efectos a grandes rasgos que ha tenido, por una parte, es que los equipos rusos, los jugadores rusos, han tenido más fácil el jugar y también han sido más codiciados. Ha habido una inflación del precio del jugador ruso, tanto de su valoración como de su salario. Los jugadores rusos han pasado a valer más dinero y sobre todo a tener sueldos muy altos, porque al final sí o sí tenían que haber 5 jugadores rusos sobre el campo. Otro de los problemas que ha acarreado esto, y que se ha juntado también con la crisis del rublo, ha sido el éxodo de talento extranjero. A mi parecer, en 2014, en 2012 había bastante más talento extranjero del que hay hoy en día. Hoy en día los mejores jugadores, pues sí, te encuentras a te encuentras a Malcolm, pero son casos un poquito aislados dentro del nivel medio del extranjero, que es un nivel pues a medio camino entre la Europa League y la Champions. Ya no te encuentras a jugadorazos como estaba Dani, como estaba Hulk, como estaba Witsel, es decir, han bajado un poquito el nivel general, también en parte por lo que digo, ha habido una crisis económica en el país, el rublo, los clubes han sufrido bastante en pérdidas económicas, no se han conseguido adaptar al crecimiento económico de otras ligas como la Premier, como la italiana, etcétera, que hoy en día pagan una cantidad pues que los rusos no se pueden permitir, pero eso ya es otro tema. A mayores, más efectos, ningún equipo desde la 15-16 ha conseguido clasificarse a octavos de la Champions League. Lo hizo el Zenit de San Petersburgo de André Villas-Boas con un grupo que venía un poquito de atrás, o sea que no era un grupo muy formado en 2000 a raíz del límite, y fue un grupo que en realidad lo que sufrió fue el tema del límite de extranjeros, y poco a poco los jugadores se tuvieron que ir yendo. Aunque sí que es cierto que la liga ganó competitividad, creo que es bastante sintomático que desde que existen límites de extranjeros tan severos, el fútbol ruso a nivel europeo ha bajado su competitividad. Uno de los efectos positivos que sí que tuvo esta ley del 6 más 5 fue la apuesta por porteros nacionales. Dentro de la restricción, los equipos lo que hicieron fue buscar algunas posiciones donde sí o sí tuviese que haber extranjeros y otra donde se pudiese suplir con jugadores rusos. Es decir, no perder el límite de jugadores con, por ejemplo, un portero cuando ya sí que había porteros nacionales de buen nivel. Y uno de los grandes ejemplos fue el de Anton Shunin, portero del Dinamo Moscú, que cuando el Dinamo desciende
Chile cuando vuelve a primera pasa unos años un poquito irregulares, y en cualquier otra condición de fútbol, en cualquier otra condición en la que no se pudiese, no hubiese estas restricciones, el Dinamo lo que hubiese hecho es mandar a Shunin al banquillo, fichar a otro portero, y ahora mismo el Dinamo no tendría al portero, a uno de los mejores porteros de la selección. Shunin en su momento era un portero un poquito irregular, pero cuando fue madurando en los últimos 2-3 años mejoró mucho y ahora se ha convertido en un portero de primer nivel. Por lo tanto, en esta ley del 6+5, los clubes hallaron fórmulas de apostar en determinadas posiciones por jugadores del país que sí cumplían, como podía ser un central, como podía ser un portero, como podía ser un centrocampista X, Roman Zomnin en el Spartak, Daler Kuzyaev en el Zenit. O sea que en realidad sí que hubo bastante apuesta, y sobre todo yo creo que se notó en los porteros. Los equipos no quisieron gastar su cupo de extranjeros en un portero, y así fue que prácticamente empezamos a ver florecer a muchos porteros, pues como pueden ser Belenov, como puede ser Luniov, como puede ser Maximen con el Spartak, Guilherme fue nacionalizado pero también, oportunidad para Safonov en el Krasnodar. Todos estos porteros, quizás si no hubiese existido ese 6+5, nunca hubiesen aparecido. La ley del 6+5 también fue muy criticada por los entrenadores, ya que consideraban que no hacía ningún bien al jugador ruso, que el jugador ruso se apalancaba, que el jugador ruso se relajaba, y a mayores provocaba que no pudieses tener muchos extranjeros en plantilla, porque lógicamente si tú fichabas a 6-7 extranjeros buenos, nadie iba a querer quedarse en el banquillo, pero iban a estar condenados a jugar en el banquillo. Uno de los casos, yo creo que más claros, es el de Rugani. Rugani llega al Zenit siendo un gran jugador, a mí me parece un extremo de muy buen nivel y que podía aportar mucho, pero el Zenit de Semak ya tenía a sus 6 extranjeros clave, ya estaba Rakitsky, estaba Ivanovic, estaban Asmun, tenía su base de extranjeros y había uno que quizás iba rotando, y eso le ha pasado a muchos equipos. Por lo tanto, el resto de extranjeros que no tenían sitio en el once inicial no querían, lógicamente, ser suplentes. Ahora que ya he comentado un poco los efectos de aquella ley 6+5, voy a ver un poco las previsiones del 8+17, lo que puede pasar y lo que en realidad está pasando. Por una parte, a largo plazo de seguir con esto, solo vamos a ver extranjeros de primer nivel, lo cual en las orejas queda muy bien, pero lo que va a provocar de forma indirecta es que en el 11 titular de un equipo ruso solo vaya a haber 3 jugadores nacionales, lo cual puede ser muy duro para las plantillas, y ya lo estamos viendo en algunas plantillas, como por ejemplo en el Akhmat Grozny. Semyonov es suplente, es un central titular con la selección, y lo podemos ver en otras posiciones. Yuri Shirkov es suplente en el Zenit de San Petersburgo, está Douglas Santos, que es un pedazo lateral, y está llevándolo Cherchesov. Por lo tanto, de forma indirecta, esta norma insta a que los extranjeros que fichas sean muy buenos y vayan a ser titulares. Por lo tanto, mientras creías que así vas a favorecer al jugador ruso, ahora lo que estás provocando es que los entrenadores tengan una excusa para poner a 8 extranjeros en el campo y solo a 3 nacionales. Otra cosa importante que genera esto: algunos equipos están desperdiciando su plaza con jugadores de nivel bajo. Yo creo que cuando solo tienes 8 plazas de extranjero, tienes que acertar muy bien con esas 8 plazas, y tienen que cumplir uno de los 2 requisitos. Uno, o bien es buenísimo, por lo tanto titular, por lo tanto te da un salto de calidad de jugadores que no encuentras en el país. 2, es una joven promesa. En el caso de Lokomotiv, gastas 2 plazas con Rajkovic, un central de menor nivel, de nivel segunda división italiana, que viene de descender a tercera división o nivel realmente bajo, y gastas otra plaza, por ejemplo, con Eder, el delantero portugués, que aunque ha aportado cosas, es una plaza que podrías gastar perfectamente con un delantero como Bukharov, que lo fichó el Rostov, pero que sería un delantero más o menos que no te cambiaría tanto el nivel. Y otra cosa importante que van a necesitar las plantillas es que necesitan muchos jugadores rusos, porque solo puedes tener 8 extranjeros, por lo tanto el resto, otros 17 jugadores o 14 en caso de que quieras una plantilla más de 22 o 23 jugadores, pero 17, 14 jugadores mínimo van a tener que ser rusos. No hay tanto talento de primer nivel ruso, lo he comentado ya en muchos vídeos. El nivel del futbolista ruso ahora mismo está a medio camino quizás entre la Europa League y la Champions. Hay un par de jugadores que sí que pueden tener ese nivel Champions, pero no hay 500 jugadores para nutrir a todos los equipos. Esto se solucionaría con un trabajo mayor de cantera, pero a corto plazo significa que los equipos rusos vayan a tener o plantillas cortas, como hemos visto este año con Lokomotiv o con el Zenit, o plantillas con muchos jugadores que no dan el nivel.
Las restricciones desde el momento en el que se implantó la primera y sobre todo esta segunda han traído muchísimo revuelo, entonces veremos qué pasa, ¿no? Hay bastante queja desde parte de las directivas, sobre todo de los equipos más importantes, pero yo considero que al final, si quieres realmente apostar por el fútbol ruso y quieres poner unas restricciones, tienes que dejar claro que van a ser de este año a este año. Veremos qué pasa con esta. Hay muchos teóricos, muchos periodistas y muchos directivos que están pidiendo dar un paso atrás, volver al 6+5, ya que por lo menos permitía tener más extranjeros en el banquillo, más extranjeros apuntando a largo plazo cuando los fichas y no tan a corto plazo. Mi opinión, por una parte, las restricciones para mí no suelen ser buenas. Creo que en un fútbol tan globalizado limitar nunca va a ser positivo, y más cuando ves que tus competidores no limitan. El fútbol inglés no limita, el fútbol español no limita, el fútbol italiano no limita. Lógicamente tienen limitaciones, pero no tan severas. A mayores, a mí el 6+5 me parecía un poco excesivo, lo dije en su momento y no voy a negarlo ahora. Yo en su momento me acuerdo que dije que era excesivo a la hora de tener que hacerlo obligatoriamente, porque si por ejemplo tú tienes X jugadores y se te lesionan 2, te puedes meter en un problema gravísimo, porque tienes que empezar a cambiar uno de posición, otro de posición, subir a un canterano y dejar a un extranjero de buen nivel en el banquillo. Era una restricción un poco heavy. ¿Qué pasa? Que creo que era menos heavy que la de ahora. La de ahora ya es una cosa que condiciona muchísimo las planificaciones a corto, medio y largo plazo de las plantillas, porque es lo que comentaba antes. Los equipos rusos ahora, la plaza de extranjero la tienen que gastar sí o sí en un jugador de primer nivel. Por lo tanto, el Zenit, si no tiene extremos, o si tiene a Malcolm, por ejemplo, pero quiere buscar algo a medio o largo plazo, no puedes fichar, porque no vas a gastar tu plaza de extranjero en un jugador suplente. Y acabo este vídeo diciendo que, en realidad, el límite de extranjeros, para mí, no es la solución. Para mí la solución real es que exista una apuesta grande por el fútbol base desde todas las instituciones, que se mejore el equipo, los equipos de preparadores, que se mejoren las canteras, que se apueste claramente por potenciar el fútbol base el fútbol base ruso, y también el nivel de los staffs técnicos, pues como se ha hecho en Escandinavia o como se han hecho en otros países. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil. Es decir, no se trata solo con que el Zenit de San Petersburgo o el Krasnodar o el Spartak inviertan mucho en su cantera. Se trata de que todas las canteras de Rusia trabajen bien. Se trata de que en Khabarovsk haya una buena cantera, de que en Tomsk tenga una cantera también de nivel, de que el Tambov tenga una buena cantera de... Bueno, al final solo un equipo, y lo vemos en España y lo vemos en todos los países, es imposible que saque 10 jugadores buenos cada temporada. El Barcelona, por ejemplo, siempre va a fichar del Sevilla, va a fichar del Valencia, va a fichar de otras canteras, de otros, pues el caso de Pedri, que viene de Las Palmas, y por lo tanto eso en Rusia yo creo que ahora mismo no existe. Están las principales canteras, pero luego hay un vacío bastante grande. Hay algunas academias que trabajan bien, etcétera. Si en vez de preocuparse tanto de poner restricciones y restricciones y restricciones, se preocupasen de que no pasasen cosas como la del Tambov, hoy lo informé a través de Twitter, el Tambov está muy a punto de morir y no puede ser que siempre haya debate sobre si extranjeros, si no sé qué, y mientras tus equipos, y no es la primera que pasa, porque le ha pasado a le ha pasado al Anji, le ha pasado al Tosno, le ha pasado al Amkarper, es decir, cada 2 años en el fútbol ruso muere un equipo de primera división. Entonces así me parece que es imposible apostar por el producto nacional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado un poco claro cómo funciona el límite de extranjeros. Es lo que hay, y yo considero que si vas a trabajar, se deje claro que se va a trabajar así de aquí a 5 o 10 años para que los equipos planifiquen y no estar dando vueltas, cambiando, porque al final, si cada año cambias el límite, lo único que vas a hacer es perjudicar todavía más al fútbol ruso. Pero bueno, me gustaría saber en comentarios qué opináis de todo esto, si creéis que debe haber límite, si el 6+5 era mejor, si debería existir un término intermedio, por ejemplo, de máximo 12 extranjeros en plantilla, o máximo 4 extranjeros, o sea, mínimo 4, o mínimo 4, o mínimo 4 rusos en el campo. Os leo en comentarios, lo seguimos debatiendo por ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Das Vidani, amigos.